Estamos en la parte del campo eléctrico. Este es capítulo 3. La semana pasada solamente hice una pequeña introducción a este tema, ¿verdad? A lo que es campo eléctrico. Mencionamos la definición, cómo pasamos de lo que es la ley de Coulomb al campo eléctrico. La verdad que es bien fácil, ¿verdad? Si nosotros tenemos la ley de Coulomb, la fuerza entre cargas, entonces para pasar a lo que es campo eléctrico, lo que hacemos es únicamente escribir esto de otra forma. Lo escribimos de otra forma, de tal manera que la carga Q la factorizamos. La carga Q es sobre la que se ejerce la fuerza, ¿verdad? Entonces se factoriza esa carga Q, como pueden ver acá. La factorizamos. Y esto que está entre paréntesis es a lo que llamamos campo eléctrico. Una característica del campo que se puede ver aquí inmediatamente es que el campo depende solo de una carga a la vez, de una carga. Para que exista fuerza tienen que haber mínimo 2 cargas, ¿verdad? Para que exista campo solo tiene que haber una carga. O sea, si ustedes ponen una carga en el espacio, esta carga genera un campo inmediatamente. Ese campo cubre todo el espacio, hasta el infinito. Si es positiva, el campo se aleja de la carga, como lo aprendieron en física 200, ¿verdad? Y si es negativa, las líneas de campo convergen a la carga. Hablando de cargas puntuales, ¿verdad? Entonces, el papel del campo, los campos son invisibles, ¿verdad? Son abstractos. El papel del campo es que a través de él nosotros podemos comunicarle a otra carga la presencia, ¿verdad? Una carga le puede comunicar a otra carga su presencia a través del campo. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el Sol y la Tierra, ¿verdad? El Sol crea un campo gravitacional invisible también, y la Tierra siente la presencia de ese campo, o sea, la presencia del Sol a través del campo gravitacional. Lo mismo pasa aquí en electricidad, ¿verdad? Entonces, eso que ven ustedes ahí en paréntesis sería el campo eléctrico. Estamos hablando de cargas en reposo, ¿verdad? Electrostática. Este se llama campo electrostático. Ya si la carga se mueve, entonces aparece también un campo magnético. De acuerdo, pero por ahora nos vamos a quedar únicamente con el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, esta formulita hay que memorizarla, miren. De aquí pasamos acá. Siempre que yo tenga una carga en un campo, la carga va a sentir fuerza debido a la presencia de ese campo. Entonces, de ahora en adelante, la ley de Coulomb ya no la vamos a utilizar directamente así, sino que la vamos a usar de esta forma, ¿ves? Primero vamos a calcular campo eléctrico y después la fuerza. Lo vamos a hacer de manera indirecta. Entonces, las partículas que crean el campo se llaman cargas fuente. Y la partícula que siente el campo le vamos a llamar carga de prueba. ¿De acuerdo? Aunque la carga de prueba también genera un campo, ¿verdad? Lo que pasa es que ese campo no me interesa. El que me interesa es el de la fuente. O sea, para ser más preciso, yo tengo una carga Q. Esta carga crea un campo. En la práctica, ¿cómo sabemos que existe un campo? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para qué sirve, o sea, el campo eléctrico. O mejor dicho, cómo detectarlo. ¿Cómo podemos detectar algo que no podemos ver? Imagínense que ustedes entran a un cuarto, a una habitación, pero ustedes no pueden ver los campos por ser invisibles, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de esta habitación hay una carga que no la podemos ver también, ¿verdad? Porque es muy pequeña, no la podemos ver, pero esta carga genera un campo que llena todo el espacio. Entonces, al entrar al cuarto, ¿cómo sé yo que ahí en ese cuarto hay un campo eléctrico? Pues la manera simple sería usar una carga de prueba.
tomamos una carga de prueba Q sub 0 o Q simplemente, que vendría a ser esta, ¿verdad? Entonces, si yo pongo una carga y esa carga siente una fuerza, se mueve. Cuando las cargas sienten una fuerza, se mueven. Si esta carga de prueba siente una fuerza, o sea, se mueve, significa que existe un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Significa que existe un campo eléctrico. Si la carga no se mueve, significa que no existe campo eléctrico. Así de simple. Entonces, la carga de prueba a mí me sirve para eso, para detectar la presencia de campos. ¿De acuerdo? Para detectarlo. Aunque aquí vamos a entrar un poco en conflicto con eso, ¿verdad? Porque a nosotros no nos interesa el movimiento de cargas, porque estamos estudiando electrostática, ¿verdad? Cargas en reposo. Pero en la vida real así es. Cuando una carga siente un campo, se va a mover porque hay una fuerza. Por ejemplo, en los alambres que conducen la electricidad, ¿por qué se mueven los electrones, las cargas? Porque en el cable se activa un campo y el campo hace que las cargas se muevan, ¿verdad? Bueno, pero por ahora olvidémonos de ese tema de la conducción, ¿verdad? En los metales, porque estamos estudiando electrostática. Entonces, por convenio se establecen las líneas de campo. Este solo es un recurso didáctico, ¿verdad? Es un recurso nada más para poder visualizar, ¿verdad? Lo que son algo que es invisible, ¿verdad? Como el campo. Una carga positiva va a generar líneas que se alejan de ella, nacen en la carga y se mueren en el infinito. En el caso de la carga negativa, las líneas comienzan en el infinito y terminan en la carga, convergen a ella. ¿Se acuerdan de la divergencia, verdad? Una carga positiva tiene divergencia positiva, ¿verdad? En este caso, la divergencia del campo sería positiva. Y en el caso de la carga negativa, la divergencia del campo sería negativa. Divergencia positiva cuando las líneas nacen en un punto y se mueren en el infinito. Divergencia negativa cuando convergen a un punto. ¿De acuerdo? Bueno, este es un convenio, ¿verdad? Una característica que tienen las líneas de campo, jóvenes, es que las líneas de campo, o sea, en general, las líneas de campo eléctrico son líneas abiertas, no son cerradas. Eso siempre se cumple. ¿A qué me refiero con eso? Una línea abierta tiene un inicio y un final. Por ejemplo, esto es una línea abierta. Inicio, final. Y una línea cerrada, que no tiene comienzo ni final. Las líneas de campo eléctrico tienen esa característica, que son líneas abiertas, nunca se cierran. Siempre tienen un comienzo y terminan en otra parte. Bueno, entonces, lo que les estaba mencionando del campo y la carga de prueba. Nosotros vamos a tomar una carga fuente, ¿verdad? Fuente es la carga, como su nombre lo indica, la fuente del campo, la que me genera el campo eléctrico. A la carga fuente le vamos a colocar una prima, Q prima, siempre. Y la carga prueba es la carga que me va a servir para detectar el campo. ¿De acuerdo? Esta es carga de prueba. Bueno. Entonces, nosotros, siguiendo la convención, ¿verdad?, de las líneas de campo, aquí, por ejemplo, fíjense, la carga positiva me genera un campo alejándose de ella. Ahora, independientemente de si exista carga de prueba o no, en ese punto siempre va a haber campo, en el punto P, el punto P llamado punto de campo. Entonces, cuando ustedes vienen y calculan el valor del campo en el punto P, donde no hay nada, después ustedes ponen una carga en ese punto P y tienen la fuerza.
Fíjense bien, asumiendo que la carga de prueba tiene signo positivo, ¿verdad? La fuerza va a ir en la misma dirección del campo cuando la carga de fuente es positiva, y la fuerza va a ir en sentido opuesto al campo cuando la carga fuente es negativa. También, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta eso. Acuérdense que estamos trabajando electrostática, jóvenes. Estas cargas no se mueven. Pero ustedes dirán, eso es imposible. ¿Cómo no se puede mover la carga si siente una fuerza? Lo que pasa es que nosotros aquí estamos idealizando. Asumimos de que las cargas están como pegadas. Imagínense que están como pegadas a la pared. O sea que la fuerza eléctrica no es la única. Tiene que haber una fuerza mecánica, una fuerza externa que le haga contrapeso a la fuerza eléctrica. O sea, una fuerza en dirección opuesta a la fuerza eléctrica, de tal manera que la carga permanezca en reposo, ¿verdad? Porque de lo contrario se movería y ya no tendríamos electrostática. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Las cargas en movimiento las vamos a estudiar hasta en 4.15, ¿verdad? Entonces, por ahora, vamos a asumir de que las cargas están en reposo. Bien. Cuando nosotros querramos calcular el campo en un punto P debido a más de una carga, lo que vamos a hacer es el principio de superposición. Eso ya me imagino que ya lo conocen, ¿verdad? En un punto P, punto de campo, vamos a sumar el campo producido por la carga 1 y el campo producido por la carga 2. El campo resultante sería este. Entonces, si nosotros colocáramos una carga de prueba aquí, multiplicamos la carga por el valor del campo, la superposición. ¿De acuerdo? Esa carga de prueba también produce un campo que afecta a estas cargas. ¿De acuerdo? La carga prueba genera un campo que afecta a la carga Q1 y Q2, o sea que la carga de prueba también ejerce una fuerza sobre Q1 y Q2, pero uno aquí tiene que identificar quién es la fuente y quién es la carga de prueba, quién es la carga que siente la fuerza. Todas las cargas sienten fuerza, lo que pasa es que no podemos calcular las fuerzas al mismo tiempo sobre todas las cargas. Tenemos que aplicarlo a una sola carga a la vez. Bueno, entonces vamos a pasar más un poco más de lleno a la matemática. Tenemos el campo eléctrico ya definido. Ya está definido. Aquí lo tenemos para un sistema de varias cargas. ¿De acuerdo? Esto es superposición lo que tenemos acá. Es la sumatoria de varios campos. Entonces, las unidades del campo, ¿cuáles serían? Serían Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Recuerden, para obtener la unidad del campo, hacer uso de la fórmula de fuerza. Cuando tengan duda, ¿verdad?, de qué unidades tienen. Si yo despejo para el campo, tengo fuerza sobre carga. Fuerza es Newton, carga es Coulomb. De manera que es Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad de campo. Hay otras unidades de campo, ¿verdad?, que se utilizan bastante en ingeniería, que son los voltios. También, ¿verdad? Voltios sobre metro, quiero decir. Esa unidad también la vamos a utilizar más adelante, pero por ahora vamos a usar Newton sobre Coulomb. Entonces, las cargas fuente también pueden estar distribuidas de manera continua. Recuerden, este es el campo de una distribución discreta. Acuérdense bien de esto. Este es el campo eléctrico de una distribución discreta. Cuando digo discreta, son cargas puntuales. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una distribución continua de carga? Como una esfera, un cilindro, un plano. Entonces el campo ya no lo puedo encontrar de esta forma.
Lo tengo que calcular mediante integración, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que emplear lo que es el concepto de las densidades de carga. Por ejemplo, si yo tengo carga distribuida en una línea cargada, cuando tenemos una línea usamos la densidad lineal, lambda, que se define como carga por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Pero lo tenemos que escribir como diferencial, ¿verdad? Diferencial de carga sobre diferencial de línea, DDS. Despejo para el D de Q y tengo lambda por DDS, como ven acá. O sea, jóvenes, vamos a ver. De aquí, del caso discreto, pasamos al caso continuo. ¿Cómo pasamos al caso continuo? Hacemos esto. La constante de Coulomb la podemos sacar de la integral porque es una constante. 1 sobre 4 pi épsilon. Aquí en vez de escribir Q, escribo D de Q. R unitario. Y en el denominador R al cuadrado. Eso es todo. Creo que esto lo vieron en física 200, ¿verdad? Del caso discreto al caso continuo. Tomamos en vez de la carga un diferencial de carga. Ese pequeño diferencial de carga es un pedacito de la línea que tiene carga D de Q. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que no podemos integrar esto así, ¿verdad? D de Q entre R. Porque la variable integración aquí no queda definida. Queda ambiguo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que despejamos para el D de Q. ¿Quién es D de Q? Es lambda por DDS. Entonces ese D de Q lo sustituimos acá, ¿ve? Y me queda lambda por DDS entre R cuadrado. Y esto sí ya lo podemos integrar. Porque DDS, ¿quién es DDS? DDS es un elemento de línea, depende de las coordenadas espaciales, X, Y, Z. R depende de las coordenadas espaciales, X, Y, Z. Entonces la integral es función de las coordenadas espaciales, ¿verdad? Se puede hacer la integral. Y lambda también es función de las coordenadas espaciales, R'. Sí se comprende por qué hay que hacer este cambio, ¿verdad? Sí, sí se comprende. Y la integración se realiza sobre la longitud de la línea. Esta línea cargada tiene una longitud L. Entonces se integra de 0 a L en toda la longitud de la línea. Bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a escribir esto. Aquí tengo, miren, para una línea, para una superficie. Cuando hablamos de una superficie, es una integral doble. Tenemos un plano, por ejemplo, un plano que tiene carga. La densidad superficial de carga es sigma, que se define como carga entre área. Y hacemos lo mismo. Despejamos para el diferencial de carga y me queda sigma por el DDA. Fíjense bien. El campo eléctrico, el resultado de la integral es un campo vectorial, es un vector. R aquí es un vector, miren. Aquí no hay producto punto, jóvenes. Estas integrales no son de línea ni de superficie. ¿Se dan cuenta? No confundan estas integrales, ¿verdad? Con las que vimos en el capítulo 1. Esta es una integral sobre una línea. Se integra sobre una línea, pero no es una integral de línea. ¿Por qué no es una integral de línea? Una integral de línea se define como el producto punto de dos vectores, ¿verdad? A punto DDS. Y una línea me da una integral de línea me da un escalar. Un número nada más.
Esto no es una integral de línea, porque esto me da un vector, el vector campo. Y aquí el d de s no es vector, miren. Es magnitud nada más. Mientras que aquí el d de s es un vector, ¿no? En la integral de línea. Lo mismo en la integral sobre la superficie, miren. Aquí el d de a solo es magnitud. En la integral de superficie, nosotros tenemos un campo, punto, una superficie, el diferencial de superficie, miren. Esto me da un escalar también. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Esos detalles importantes. Bueno, y si tenemos un volumen, usamos la densidad volumétrica, carga sobre volumen. El diferencial de volumen, el d de tau. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad?, nuestras herramientas de cómo calcular ese campo. Como ven, se utilizan densidades de carga, lambda, sigma y rho. Para escribir esto de la forma más general posible, nosotros a las densidades le colocamos la dependencia con R. O sea, cuando yo pongo, no es lo mismo que yo ponga esto a que yo ponga esto. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando escribimos esto así en la integral, estamos diciendo de que la densidad es constante. Es constante y la podemos sacar de la integral. Pero cuando ponemos esto así, no es constante, depende de R', porque recuerden que ρ' de tau pertenece a la carga prima, a la carga fuente. Todo lo que tiene prima es fuente. Aquí estamos hablando del campo eléctrico, ¿verdad? Las integrales de campo eléctrico se realizan sobre la carga prima. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos problemas les van a indicar a ustedes que la densidad es constante y en otros les van a indicar que la densidad no es constante, pero en ese caso nos tienen que dar la función de la densidad. La densidad puede ser función de la posición, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, esto que ven aquí es una densidad variable que depende de la posición. Está en coordenadas esféricas, miren. Creo que ya les había explicado esto, ¿verdad? Esta densidad es una densidad variable que depende de R al cuadrado. A es una constante de proporcionalidad. ¿Por qué tiene que ir esta constante aquí? R es distancia, ¿verdad? R tiene unidades de metro. Metro aquí sería al cuadrado. La unidad de la densidad volumétrica de carga es... Metros cúbicos. La unidad es... Exacto. No, Coulomb sobre metro cúbico. Esta sería la unidad de la densidad de carga volumétrica. Carga sobre volumen, Coulomb sobre metro cúbico. Entonces, la constante de proporcionalidad cumple con hace que las unidades de ρ sean las unidades correctas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como R sería metro cuadrado, la unidad de A tendría que ser Coulomb sobre metro a la 5, ¿verdad? ¿Estamos? Para que me quede Coulomb sobre metro al cubo. Entonces, esta densidad que ustedes ven es una densidad variable. Me está diciendo que la densidad aumenta conforme yo me alejo del centro. Imaginen que esto es una esfera. Aquí está el centro. Como la densidad aumenta con R cuadrado, significa que si yo me voy alejando del centro de la esfera, cada vez hay más carga. Cada vez hay más carga conforme me alejo. ¿De acuerdo?
Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Que cuando ustedes vean algo así, estamos diciendo que la densidad depende de la posición. Bueno, las tres densidades que tenemos serían la lineal, superficial y la volumétrica. Si son independientes de la posición, se escriben así, ¿verdad? Vamos a analizar algunos casos, ¿verdad? Para los cuales es muy fácil obtener el campo eléctrico, como ser la línea infinita, el plano infinito de carga uniforme. O sea, vamos a ver, voy a retroceder acá. Fíjense bien. Ustedes ya más o menos van comprendiendo cuál es el método con que se trabaja en estas clases, ¿verdad? En 321, 415, electromagnetismo, nosotros desarrollamos problemas de simetría únicamente. En cada capítulo ustedes van a ver que hay problemas clásicos, problemas que son fáciles, entre comillas, ¿verdad?, de resolver, porque tienen una simetría bastante buena, ¿verdad? O sea, la forma, la configuración. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, hay sistemas que nosotros podemos resolverlo fácilmente y hay sistemas que no los podemos resolver, ¿verdad? Porque se nos complica mucho la integral, ¿verdad? Para una geometría muy difícil, la integral cada vez se complica más. Entonces, hay dos problemas que son clásicos, que es el de la línea infinita y el del plano infinito. También está el problema de la esfera. Es un problema bastante importante, un problema clásico. En el capítulo 1, en el capítulo 2 ya les enseñé cómo resolver el problema de la esfera, ¿verdad? Para la fuerza. Entonces aquí vamos a resolver el problema de la esfera para el campo, que es parecido. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Por qué el problema de la línea infinita y el plano infinito? ¿Por qué tiene que ser infinita la línea y el plano tiene que ser infinito? Estos sistemas no existen en la vida real, ¿verdad? En la naturaleza no existen ni líneas infinitas ni planos infinitos. Estos sistemas son ideales. Aquí en la clase los podemos resolver de manera fácil, pero son muy buenos ejemplos, porque nos ayudan a hacer aproximaciones, ¿verdad? Y a ver, a poder entender casos más particulares. Entonces, si la línea no fuese infinita, sino que fuese de tamaño finito, solo podríamos calcular el campo para ciertos casos. Por ejemplo, supongamos de que esta línea es atravesada justo a la mitad por el plano XY, ¿verdad? Entonces, en el plano XY, en cualquier punto del plano XY, podríamos calcular el valor del campo. Pero ya para un punto que no está en el plano, ya sería muy difícil hacerlo. Sería muy difícil. Entonces, cuando hablemos de líneas infinitas, plano infinito, el problema tiene una simetría muy buena y se puede resolver con bastante facilidad. Eso de la simetría lo van a entender mejor cuando estudiamos la ley de Gauss, ¿verdad? Les voy a explicar mejor eso de en qué consiste hoy la simetría, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, el de la línea infinita de carga uniforme. Cuando a mí me dicen carga uniforme, me están diciendo que la densidad es constante. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Carga uniforme, densidad constante. Entonces, yo tengo una línea infinita que coincide con el eje Z, en la cual la densidad es constante. Vamos a colocar el punto de campo sobre el plano XY. Pero la verdad que esto da igual donde ponga el punto de campo, porque como es infinita, eso no va a afectar nada. Si el punto está en el plano o no está en el plano, da igual. Esa es la facilidad, ¿verdad?, que me ofrece el hecho de que sea infinita. Bueno, entonces, vamos a calcular el campo en el punto situado a una distancia ρ del origen. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas.
También se puede hacer en cartesiana, ¿verdad? Pero sale más fácil en cilíndricas. Entonces, esta es la figura que nos da el libro. Es una línea infinita que coincide con el eje Z. La línea está cargada. En el plano XY, a una distancia ρ del origen, el origen se coloca sobre la línea, ¿verdad? Para mayor facilidad. Porque si usted pone el origen en otra parte, se complica la vida, ¿verdad? Entonces el origen lo colocamos sobre la línea. La distancia ρ queda arbitraria. Aquí se encuentra el punto de campo. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos es establecer los vectores de posición. ¿Qué es lo que localizamos? Recuerden que los vectores de posición son dos, R y R'. Estos son los vectores de posición, que pueden estar en cartesianas, esféricas o cilíndricas. En este caso están en cilíndricas. Entonces, yo tengo que acordarme primero quién es el vector de posición en cilíndricas. Es ρ unitario, más Z unitario. Esta es la forma general. ¿De acuerdo? Esa es la forma general en cilíndricas. Solo tiene dos componentes. ¿Por qué no aparece la componente phi? Porque ρ unitario depende de phi. Bueno, entonces, ¿qué voy a localizar yo con estos dos vectores? Voy a localizar cargas. Cargas o puntos de campo. En este caso voy a localizar con R' un diferencial de carga de la línea infinita. Y con R voy a localizar el punto de campo. De manera que R localiza el punto de campo. Como estamos en el plano XY, la coordenada Z es 0 y me queda ρ en ρ unitario. Y ya está, ¿verdad? El vector R' localiza la carga fuente, que en este caso es un diferencial, que tiene longitud de dz' y tiene carga de dq'. Entonces, el R' en cilíndricas tendría coordenada ρ nada más, z quiero decir. La coordenada ρ sería 0 porque estamos sobre el eje z, entonces sería z' en la dirección de z. Recuerden, el R' siempre localiza la carga fuente y el R el punto de campo. Estamos, ¿verdad? Ya con esto prácticamente tenemos gran parte del problema hecho, ¿verdad? Porque si usted plantea bien los vectores de posición, todo lo demás lo va a tener bien planteado. Pero si plantea mal esto, ya desde ahí ya tiene malo todo el problema, ¿verdad? Fíjense bien, el punto de campo no necesita estar sobre el plano XY. Si el punto de campo estuviese encima del plano XY, lo que cambiaría aquí es que el vector R tendría componente Z también. Pero eso no nos complicaría tanto el problema, siempre lo podemos resolver, ¿verdad? Solo que la integral va a ser un poco más larga. Bueno, entonces esa es una ventaja de colocar el punto de campo en el plano XY, de que la componente Z se hace 0 aquí. Y también, o sea, ustedes se van dando cuenta, ¿verdad? Que la colocación del origen, el lugar donde yo pongo el origen y donde pongo el punto de campo es clave para que las cosas sean fáciles. Si este origen no lo ponemos en el punto, en donde está la línea, y el punto de campo no lo ponemos en el plano, el problema se vuelve más difícil. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Después lo que sigue es el vector de posición relativa, que es la resta de R menos R'. Este vector es fácil porque si estos dos están bien, este lo vamos a tener bien, ¿verdad?
Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver, ¿no tienen preguntas hasta acá? El diferencial de carga, el D de Q, lo podemos colocar donde querramos. En la parte positiva de Z o en la parte negativa, eso no importa. Lo ponemos en la parte positiva para evitar un signo menos, ¿verdad? En la integral. Ahora, donde no se puede colocar ese diferencial de carga es en el origen. ¿De acuerdo? En el origen no lo pueden colocar, porque si lo ponen en el origen, el vector R' sería 0. Sería 0. Entonces, ¿en qué van a integrar? Se les haría 0 la integral. Porque no, recuerden que la variable de integración aquí es la variable que está primada. Z, aquí Z' es variable de integración. Rho no, Rho es una constante. Todo lo que está primado es lo que se va a integrar. Lo que no está primado no se va a integrar. ¿Estamos? Si tuviese, por ejemplo, hay estudiantes que siempre cometen ese error, ¿verdad? Si yo tengo una línea finita, aquí está el origen, hay estudiantes que ponen el diferencial de carga en los extremos. Eso también está malo. El diferencial no se puede poner en los extremos ni en el origen, porque al colocarlo en los extremos o en el origen, el vector de posición R' no les queda arbitrario, les queda ya expresado, ya definido, ¿verdad? No les queda arbitrario. Y este vector me tiene que quedar arbitrario. O sea, lo que me refiero es que quede Z aquí representa una distancia arbitraria del origen al diferencial de dq. Es una distancia arbitraria, válido para cualquier Z, ya sea positivo o negativo. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí pueden ver ustedes una mejor imagen. Tengo los vectores de posición, R', localiza el elemento de carga de dq, R' localiza el punto de campo y R que apunta del elemento primado al punto de campo. Recuerden, jóvenes, que este R mayúscula, en realidad es lo que va a ir en la integral. R mayúscula es la distancia de la fuente al punto de campo. Es la distancia de la fuente al campo. En realidad es lo que importa, ¿verdad? Porque el valor del campo depende de la distancia de la fuente al campo. Bien, entonces lo que hacemos es esto, expresar los vectores. Esto ya lo hicimos. Sacamos el vector de posición relativa, que es esto. Sacamos la magnitud. Todos saben cómo hacer esto, ¿verdad? Usamos el teorema de Pitágoras. La raíz de las componentes al cuadrado. La componente ρ al cuadrado más la componente z del vector al cuadrado. O hay otra forma de hacerlo, que es haciendo el producto punto a ambos lados. Es otro método. Hago esto. En el lado izquierdo hago el producto punto R y en el lado derecho el producto punto de R prima punto R menos R prima. Hacen el producto punto en el lado izquierdo. El producto punto y un vector consigo mismo es R cuadrado. Y en el lado derecho, el producto punto de esto consigo mismo le da ρ cuadrado más z cuadrado. Despejan para R cuadrado, sacando raíz, y les queda esto. Y esto es la magnitud. Esto es lo que va a ir en la integral. Nada más que elevado a la 2, ¿verdad? Bueno, entonces, como es una línea lo que voy a integrar,
una línea infinita, usamos esta fórmula con la densidad lineal. Recuerden, jóvenes, que siempre tenemos que hacer el cambio de R unitario. Este R no lo podemos dejar así, ¿eh? Tenemos que cambiarlo por R vector entre R magnitud. Al sustituir este R unitario acá, me va a quedar lambda por R por D de S entre R al cubo. R cuadrado por R, R al cubo. Entonces siempre tenemos que hacer eso. Recuerden, el D de S' es D de Z'. Y ese no es vector, es solo magnitud. Entonces, la integral queda así, miren. Sacamos lambda porque esto es constante. Me queda R, vector, R al cubo abajo de S'. Todo lo que aparece en el integrando depende de las coordenadas espaciales, ρ y z. Entonces, sustituyo. ¿Quién es el vector R? Es esto. D de S, D de Z. ¿Quién es R? ¿Quién es R? Es la raíz de ρ cuadrado más z cuadrado, pero elevado a la 3 es eso a la 3 medios. ¿Estamos? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Y los límites, como la línea es infinita, voy de menos infinito a más infinito. ¿Cuál es la variable de integración? Es z', solo hay una variable. Z', ρ es constante. Pero ¿cuántas integrales hay ahí? Hay dos, ¿verdad? Hay dos integrales, una componente en ρ y una componente en z. Son dos integrales. Bien, no sé si tienen preguntas. Está claro. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos integrales en ρ y z. Las hacemos por separado. Cuando ustedes vayan agarrando experiencia aquí, ustedes van a ir identificando rápido, ¿verdad? Cuando una integral sea cero y cuando no. Entonces, la integral en ρ. Vamos a ver, jóvenes. Una pregunta aquí. Pregunta clave aquí. ¿Puedo hacer esta integral así como está o no? Se puede. Voy a integrar en z'. Ρ es constante. Este ρ lo puedo sacar acá. ¿Se puede integrar esto? Así como está. Yo digo que no. Ajá. ¿Por qué no? Por los límites de Los límites de integración. integración. No, pero los límites no son problema. La integral va a converger. Esta Las integral, coordenadas, yo creo. esta integral tiene solución. La pueden ver en las tablas, la pueden hacer ustedes ahí con un cambio de variable trigonométrico, pero la pregunta es, así como está planteada, ¿así la dejo o la tengo que modificar? ¿Se acuerdan ustedes que ρ unitario Hay que es un modificar. vector que no es constante? Es un vector que depende de ¿qué? Depende de phi. ¿Se acuerdan? Sí. Es un vector que depende de phi. Entonces la pregunta mía es, ¿podemos dejar esto así o lo debemos cambiar? Porque ya hemos hecho integrales así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aquí ρ d de phi entre eso que está ahí abajo. Vamos a ver. Esta integral
la podemos integrar así, como está. No, ¿verdad? Esta no, pero esta sí. Fíjense bien, en esta integral, en la de ρ de dz', la podemos dejar así, no tenemos que hacer ningún cambio. El vector ρ unitario se queda así como está. Porque ρ unitario depende de phi, pero no depende de z. No afecta la integral. Pero cuando tengo esto así, ρ unitario de phi, ahí sí tengo que hacer este cambio, ¿eh? Porque ρ unitario depende de phi. O sea, cuando la variable de integración sea phi, tenemos que cambiar ρ unitario siempre. Pero cuando la variable de integración no sea phi, no dependa de phi, no hay problema. ¿De acuerdo? No hay problema, o sea que se puede quedar así. Esa era la pregunta. Entonces, aquí tengo las dos integrales. Componente ρ y z. Bien, no tenemos tiempo ya, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar para mañana la finalización de este problema. Vamos a terminarlo. Ustedes pueden estudiarlo en su casa, ¿verdad? Pueden revisarlo, lo pueden integrar para que puedan irse adelantando, ¿verdad? No sé si ya tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos finalizar por hoy, ¿verdad?